Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Nehemías, recordamos algunas cosas del capítulo 6. Se acaba de terminar la muralla de Jerusalén, 52 días en terminarlo. Fue terminada en el mes de Elul, que es el mes de agosto y septiembre del año 445 antes de Cristo. Nehemías es un líder que indudablemente es tremendo. No nos interesa tanto el liderazgo de Nehemías, sino lo que Dios hizo. En el capítulo 7, Nehemías nos revela que él puso vigilantes de la puerta. En las puertas es donde se daba la mayor actividad económica, social y hasta política de la ciudad. Capítulo 7, verso 1. Fueron señalados porteros, cantores y levitas. Pone 2 gobernadores, a su hermano Hanani, su hermano carnal, el que le avisó a Nehemías que las cosas estaban muy mal, y a un hombre Hananías, al cual no conocemos, pero que la Biblia dice que era un hombre altamente temeroso de Dios. Y luego dio una indicación muy especial. Normalmente las puertas se abrían al alba, al amanecer, y se cerraban al anochecer, y ya nadie entraba y nadie salía. Por la presión de los enemigos que estaba habiendo, Nehemías da una orden: que las puertas se abran hasta que caliente el sol, porque Jerusalén estaba deshabitado. Era una ciudad amurallada, pero con muy poquitas casas y muy poquita gente adentro, porque muchos de los judíos vivían afuera de la muralla. En el verso 5, él lo que hace, Nehemías, es empadronar al pueblo, ver cuánta gente había. Y coincidentemente la lista es casi la misma del capítulo 2 de Esdras. Hay algunas pequeñas diferencias, no se sabe bien por qué, pero algunos dicen que es porque la lista que hizo Esdras la hizo en Persia y la lista que hizo Nehemías la hizo en Jerusalén. Esta gente que está aquí es la que vino con Zorobabel, 50,000 gentes en total y 8,000 bestias de carga. Verso 39, ahí aparecen sacerdotes. En el verso 43 vinieron levitas. En el verso 44, cantores. En el verso 45, porteros. Y en el verso 46 dice que venían sirvientes del templo. Estos todos con Zorobabel. Hubo sacerdotes que buscaron su registro y no fue hallado y tuvieron que recurrir al Urim y al Tumim. Y así de manera práctica hemos terminado el capítulo 7. En el capítulo 8 se da algo que yo vengo acariciando desde que empecé a estudiar Esdras. Ver 2 hermanitos juntos, a 2 gemelos en la fe, Esdras y Nehemías juntos, en una plaza que está enfrente de esta puerta, la puerta de las aguas, donde entraban las aguas. Se reunieron para leer la palabra de Dios. Antes de este día, el pueblo no estaba relacionado con la palabra de Dios, quiero decir con el Pentateuco. Sabían los 10 mandamientos y sabían cosas de forma oral, pero es Esdras, estando en Persia, que él y una sinagoga grande de 120 gentes escribieron la Biblia hebrea. Hoy le van a entregar, le van a presentar al pueblo el libro. Este pueblo acaba de regresar del cautiverio por la gracia de Dios. Acaban de edificar hace unos años el templo de Zorobabel y el altar. En el mes de Elul acaban de terminar la muralla. Y hoy en este día, Esdras y Nehemías y un grupo de levitas se presentan en un estrado ante el pueblo y presentan otra cosa, el libro. Pero eran rollos largos. Esdras se levanta, le pone en un estrado, un púlpito de madera, y empieza a leer la palabra. 7 levitas a un lado, al lado izquierdo, y 6 levitas al lado derecho.
En el púlpito no estaba Nehemías, porque Nehemías es un noble, pero no es teólogo. El intelectual en la palabra es Esdras, no es Nehemías. Dios los ocupa a los dos, pero aquí el que sabe palabra es Esdras. Comienza a leer el libro. Él aplica el método expositivo. Simple y sencillamente exponer la escritura, explicarla, para que el pueblo haga lo que hizo en este momento. Se puso a llorar, porque se dieron cuenta qué tan pecadores son. Los verdaderos avivamientos surgen cuando uno expone la palabra y el pueblo llora por su pecado. Avivamiento no quiere decir que entren acá 1000 gentes y que la mayoría dice que se convirtió a Cristo y ni siquiera lo conoce. Póngale música para que llore, pase a que reciba a Cristo, como si fueran tamales. La acción de conversión no es una persuasión del predicador, sino es un convencimiento del Espíritu Santo. La conversión de alguien no depende de la elocuencia de un predicador, sino del poder del Espíritu Santo que os hace nacer de nuevo. Y entonces Esdras se pone a leer el libro. Esta gente que está oyendo a Esdras no nació en Jerusalén. Esta gente nació en Babilonia y en Persia. Por lo tanto, ellos ya no hablan hebreo. Ellos hablan la lengua de Babilonia, el aram, el arameo. Y la Biblia que escribió Esdras, la escribió en hebreo y unos pedacitos en arameo. ¿Qué es lo que van a hacer los levitas y Esdras? Traducirles al arameo para que entiendan. Y además de traducirles, explicarles lo que dice el libro. Y dice que la gente no paraba de llorar. Estuvieron atentos, puestos de pie, desde el amanecer al mediodía. 6 horas oyendo palabra. No dejaban de llorar. Tanto que los levitas dicen, ya dejen de llorar, porque este es un día muy grande. Tiene muralla, tiene templo, y tienen el libro, y tienen sacerdote, porque Dios es fiel al pacto de Abraham. Dejen de llorar, coman grosuras, vino dulce, y llévenselo a los que no lo tienen. Después de haber oído la piedad, piedad damos, de gracia recibimos, de gracia damos. Y este capítulo 8 de Nehemías te explica cómo debe ser la enseñanza, y debe ser una enseñanza bíblica. Imagínese usted que Esdras, queriendo implementar un método, se ponga a hacer chistes para que el pueblo se goce, o bien que a Esdras o Nehemías pida la palabra y diga, hermano Esdras, déjeme dar mi testimonio en lugar de la palabra, y empieza a hablar de cómo era su relación con el rey Artajerjes. Le pasaba yo el vino y luego se ponía a reír. ¿A quién le interesa? Lo que interesa es lo que dice el libro. Eso es lo importante, lo que dice Dios en su palabra. Este libro no es un libro común, es lo que Dios ha permitido revelar de él, es la palabra de Dios. Al leer las escrituras se dieron cuenta qué tan lejos estaban de Dios. Y ahí, leyendo la ley de Moisés, surge un asunto, que Moisés había dicho celebrar una fiesta, la fiesta de los tabernáculos o el Sucot, que era irse a vivir en una enramadita. Todavía los judíos lo hacen. Los judíos no descendientes de Abraham, askenazis, hacen su enramadita y se ponen a vivir 7 días ahí, aunque sean millonarios. Ellos buscan un lugarcito en la azotea, ponen sus 4 palitos para que recuerden cómo vivieron en el desierto. Y esto es lo que van a hacer el Sucot, que dura 7 días. Y en las azoteas de sus casas celebraron la fiesta de los tabernáculos. Esdras, un gigante teólogo, y el otro un hombre práctico, noble, que Dios lo usó. Nunca hablan de ellos, no son egocéntricos como muchos predicadores. Ellos hablan de qué grande es Dios. Verdadero predicador en la Biblia le va a platicar quién es Dios. Capítulo 8, verso 1, 2 y 3. El pueblo como un solo hombre en las puertas de las aguas. Esdras trajo el libro de la ley de Moisés. El pueblo le pidió a Esdras que trajera el libro. Ojalá un día el verdadero pueblo de Dios le pida a los predicadores, enséñanos la Biblia. No me digas de tu testimonio, no me digas de tus experiencias, no me digas de los 4 pasos para tener éxito. No quiero saber eso, quiero saber quién es Dios. Y leyó el libro delante del pueblo desde el alba, 6 de la mañana, hasta el mediodía, a todos los que podían entender. Sobre un púlpito
7 levitas al lado izquierdo y 6 levitas a su derecha. Desenrolló el libro y el pueblo atento, de pie. Bendijo Esdras a Jehová y el pueblo dijo, amén. Pero es increíble cómo este amén se ha desvirtuado. Llega un hombre que ni el pastor conoce, lo invitan a predicar para que dé su testimonio. Amén, amén. Si está diciendo que acaba de matar a un ser humano y el pueblo dice amén, o no están oyendo lo que se está diciendo, o están locos. Se dice amén cuando se predica la palabra. Después los levitas tradujeron al hebreo y explicaron. La predicación fue en arameo, aunque estaba escrito en hebreo, porque esta generación ya no conocía hebreo, sino arameo. Pero además de traducirles, les explicaron, método expositivo, no método emocional. Musiquita, maestro, para que la gente se quiebre. Pónganle musiquita para que lloren. Es absurdo. No es un evangelio emocional, es un evangelio bíblico. Versos 9 y 10. El pueblo lloraba y los levitas dijeron, ya no lloréis más. Hoy es día santo a Jehová. Id y comed grosuras y vino dulce, para que deis a los que no tienen nada. El evangelio de la piedad que predicamos. Verso 12. Presentando gran alegría porque habían entendido las palabras que les había enseñado. Pero si alguien, yo noto desde el púlpito, y presumo que es creyente, es aquel que se goza en las palabras. No en las palabras mías, sino en las palabras de Dios. Por eso dice la Biblia que para los que son creyentes, las palabras de Dios son como un panal, una miel a su paladar. Podemos fingir de muchas formas, pero cuando se derrama la palabra, tú ves quién ama y quién no ama la palabra. Con sus errores y con sus defectos, el hombre que va a ser santificado ama la palabra. Verso 12 dice, después de que se les expuso la palabra, presentando gran alegría porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Cuando uno se pone en contacto con la Biblia y entiende uno que antes no era uno nada y ahora uno ha sido escogido por la gracia de Dios y es hijo y es heredero del cielo, claro que te alegras. Cuando la gente lo pones en contacto con la palabra eterna, empieza a haber alegría del que va a ser salvo. Verso 13, al día siguiente se reunieron los jefes de familia, los sacerdotes y levitas a aprender, porque son los que se encargaban después de enseñar. El padre de familia, los levitas y los sacerdotes. Verso 14 y 15, vieron que en la ley se indicaba celebrar la fiesta de los tabernáculos y la celebraron en el techo de sus casas, en la plaza de la fuente de la puerta de las aguas y en la puerta de Efraín. Desde los días de Josué no se celebraba esta fiesta. Verso 18. Esdras leyó el libro por 7 días en la plaza de las aguas. Y el 8º día hicieron fiesta grande, según el rito de Moisés. ¿En qué año estamos? En el 445 antes de Cristo. En el mes de Tisri, septiembre y octubre. Usted va a ser salvo en español, no en hebreo. Ahora si aprende una que otra palabrita en hebreo está bien, pero ya se empieza a dejar crecer la barba, ya empieza a haber tendencias judaicas, va que vuela para judío. No hay que volar, pero para ser creyente, para ser cristiano. Capítulo 9. En el mismo mes, dice, el pueblo ayunó, se puso cilicio y tierra sobre sí. Se terminaron de divorciar los que aún conservaban matrimonios mixtos y confesaron sus pecados. 13 años antes Esdras había hecho una exhortación y había divorciado un montón. Quedaron unos poquitos que cuando se da esta exposición se arrepienten, dejan a sus mujeres y confiesan sus pecados. En el verso 3 dice que nuevamente leyeron el libro de la ley. Antes no, todo era tradición oral, pero ahora ya está en un libro. La revelación estaba incompleta hasta que aparece Jesucristo y los apóstoles y se cierra con Apocalipsis. Ahora usted tiene toda la historia. Antiguo Testamento, historia de Dios con su pueblo Israel. Nuevo Testamento, historia de Dios con la iglesia de Cristo. Del verso 6 en adelante, Esdras va a leer un recital. Al parecer lo escribió y lo recitó. Toda la historia de Dios con su pueblo, desde Abraham hasta el día de hoy, el día en que están leyendo. Verso 6.
Se le alaba como creador de todo. Dios creó y sustenta su creación. El deísmo dice que Dios creó y echó a andar ahí que se hagan bolas. El panteísmo dice que todo es Dios, las piedras, las flores, los ojos, todo es Dios. Verso 7 al 9. Dios escoge a Abraham y le cambia el nombre y promete darle la tierra prometida a su descendencia. Y lo está cumpliendo acá, están regresando. Tienen libro, tienen sacerdote, tienen gobernadores, tienen templo, tienen altar. ¿Cumple o no cumple Dios? Aunque estos son una bola de infieles, porque al final del capítulo 9 van a hacer un pacto escrito de no volver a pecar contra Jehová. Y en el capítulo 13 vuelven a pecar. Del verso 9 al 12 se relata el éxodo, la Pascua, cómo salieron, cómo atravesaron el Mar Rojo. Verso del 13 al 19 nos relata el tiempo que estuvieron en el Sinaí, cuando Moisés recibe las tablas de la ley. Verso 19 al 21 recuerda los 38 años en el desierto. Verso 21 del capítulo 9, no se les hincharon los pies y sus vestidos no envejecieron. No se les terminó el calzado ni la ropa. Verso 22 al 25, conquista de la tierra prometida. Las guerras con toda esa gente que no quería salirse de allá. Estos judíos son descendientes de Abraham y Dios les dijo que conquistaran Canaán, no lo que está pasando ahorita en Palestina, que no son descendientes de Abraham y además están matando gente ahí, Palestina. Del verso 26 al 31 dice, periodo de jueces. Dios les levantaba un juez, otra vez volvieron a pecar, hasta que pidieron rey. Ahí está su Saúl. Periodo de jueces hasta la deportación a Asiria y Babilonia, 26 al 31. Ahora sí llegamos al 9:32 y ahí el recital que estaba haciendo Esdras termina. Dice, bueno, hasta aquí está la historia. Ahora pues, hoy, ¿qué vamos a hacer? Ahora pues, Dios nuestro, grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, ¿no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que han alcanzado nuestros reyes y nuestros príncipes? Señor, acuérdate de nuestro dolor, de lo que hemos sufrido por nuestro propio pecado, a nuestros sacerdotes, nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Reconocer que somos pecadores y que nos arrepentimos y que nos apartamos del pecado. Y si algo se nos añade por nuestro pecado, es justo, porque Dios es justo. Aunque haya cosas que nunca las vamos a entender. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley ni atendieron tus mandamientos y a tus testimonios cuando los amonestabas. Y ellos, en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa, fértil que le entregaste delante de ellos, no te sirvieron y no se convirtieron de sus malas obras. Pero Dios tiene un comienzo para todos los que le aman. He aquí que hoy somos siervos. Ya estamos en Jerusalén, aquí está todo muy bonito, pero somos siervos, porque aún con todo esa Jerusalén es de Artajerjes, es de Persia, no es de ellos. Me lo imagino así, que de pronto tu papá te hereda una casa, se muere el papá y tú eres un hombre borracho, jugador, mujeriego, y de pronto pierdes todo y te quedas sin dinero. Y de pronto llegas a tocar a esa casa y te dan trabajo. Te das cuenta que eres un siervo en la casa tuya. Y esto es lo que están diciendo. Ya estamos aquí en Jerusalén, pero seguimos siendo siervos de Artajerjes. Henos aquí, siervos en la tierra que me diste. Y se multiplicaron su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros. Se enriquecieron los reyes que los tienen de esclavos, quienes se enseñorean sobre todos nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande. Fíjese que pese a que ya tenían todo, repito, templo, altar, muralla, sacerdotes, gobernadores y libro, estaban en angustia, porque aún eran esclavos de Persia. Y aquí ellos proponen un pacto. Y hemos visto que los pactos que Dios hace con el hombre son pactos
que se parecen al vasallaje de aquella época. Un rey grande le dice a un rey chiquito: si cumples estas 10 cosas que te doy, te va a ir bien. Pero aquí, en lugar de un pacto, llamémosles un contrato que quiere hacer el hombre con Dios. Estos hombres le están diciendo a Dios: Señor, vamos a hacer un pacto, un contrato. Ya no vamos a pecar. Es más, vamos a traer a los principales, a los sacerdotes, a los levitas, para que te firmemos. Ellos van a firmar por nosotros. Ha sido mucho el castigo. Ya no vamos a pecar. E hicieron un pacto y firmaron los principales, representando al pueblo, de que ya no iban a volver a pecar de esa forma. ¿Y qué creen? Cuando Nehemías termina 12 años de gobernar en Jerusalén, regresa a Persia y esta gente empieza a caer exactamente en las mismas, de una manera terrible. Y es ahí donde se levanta el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías. Malaquías es el que más se usa para sacar dinero y diezmos y ofrendas y primicias y enriquecer al pastor, que no son pastores, son empresarios, se enriquecen. Ay del día del juicio, aquel que hizo negocio con esto. Vamos a terminar. El 38. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Firmó Nehemías y firmó Esdras y firmaron los levitas. ¿Cómo debo orar contra el pecado? Señor, ayúdame con tu gracia, porque mi carne es débil. Tiendo a pecar. No confío en mí, porque me conozco. Confío en tu gracia, que la has demostrado en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Ayúdame a no pecar. Ayúdame a ser un buen cristiano. Ayúdame, Señor, para que haga pacto. Hoy hay Esdras y hay Nehemías. Los verdaderos Esdras, los verdaderos Nehemías, que sirven al pueblo, que están para servir, no para ser servidos. No toquen al ungido. Si usted está sellado por el Espíritu Santo, usted está ungido, más ungido que esos ladrones. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, damos gracias por este grupo de ovejas que nos permites pastorear. Las bendigo, Señor. Cuídales y dales de tu amor y de tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.